Ángel, hablamos de febrero, a febrero apenas comienza, pero antes boté un poco el hilo, normal, por el furor de esta conversación. Mira cómo hemos tocado estos Es normal, multitemas. ¿no? Es normal. A Además, mí, recuérdate que el ácido viejúrico ya empieza a hacer efecto también. a mí me encanta conversar contigo porque me siento muy cómodo, al igual que como converso con Iván Propio, y otro propio. de nuestros amigos. Yo me siento muy contento de que siempre podamos, donde quiera que yo vaya, podamos hacer este tipo de trabajo, y sabes que donde quiera que yo siga emprendiendo un proyecto, vamos a estar juntos porque nuestra amistad trasciende de la profesión, trasciende de lo humano. Somos dos personas que hemos nacido y tenemos visiones muy parecidas, idénticas, para decir que si fuera que fueran sembradas en nuestro cerebro. Y por eso te agradezco siempre el apoyo y que te mantengas siempre dándome seguimiento, ánimo, y conmigo ahí caminando, cabalgando en este Propio. galopar, ¿eh? En este galopar. Y es que, Ángel, Propio, y déjame decirte algo, que yo soy más que todo un socio, un accionista moral de cualquier proyecto que emprendas, y tú sabes que tienes mi apoyo y lo he demostrado a lo largo de los años. y al final vamos a estar juntos en así mismo una silla. Va a ser así porque se está trabajando para eso y lo vamos a lograr. Pero antes nos fuimos con febrero, pero tenía en primero, antes de que nos fuéramos a Patterson y todo eso, hablar sobre la partida de Ramón Alburquerque. Todos los teóricos, históricos, filósofos, me enviaste una joyita, me dijiste, mira esta joyita de Julito Jacín, hablan ahora y se lamentan de la pérdida de Ramón Alburquerque. Sin embargo, Típico de la gente cuando no valora realmente lo que tiene en vida, y lo clama, ¿no? Lo lamenta ya cuando lo ve partir. quiero escucharlo de tu voz porque yo tengo planteamientos similares a los tuyos. Inclusive llegó un momento donde conversamos que podía ser una probabilidad de que Ramón Alburquerque pudiera llevar los destinos de la nación, pero vimos que habían algunas cosas que posiblemente no le iban a ayudar a conciliar con el grupo de poder, el círculo de poder que tiene República Dominicana. Pero ¿entiendes tú que realmente República Dominicana se perdió el lujo de tener un presidente de alto nivel y sensibilidad social? Definitivamente que sí. Ramón Alburquerque, además de su preparación académica, un vasto profesional de la ingeniería química y con conocimientos de planificación y desarrollo también, fue un hombre muy versátil, donde, bueno, aprendió muchísimo del doctor José Francisco Peña Gómez, fue parte importante del PRD, actualmente PRM, porque fue presidente de ese partido en un momento, coyuntural del partido, de esas desavenencias que siempre ha habido en el PRD, hoy PRM, que es lo mismo. Él también, junto con el doctor fallecido don Hugo Tolentino Dip, sentaron las bases para precisamente crear a este hijo del PRD, que es el PRM hoy día, ¿no? Y Ramón era visto como un PRD, un político más que todo muy respetado en el país, donde pese a haber sido parte de un incidente protagónico, reconocido todavía hoy día como el Entrentó, que protagonizó cuando a la sazón era el jefe de la policía, el señor Sanz Jiminiá, me parece, ¿verdad? Sí. Bueno, fue un momento épico de la vida política del país, en donde se alborotaron, se caldearon mucho las masas. Pero lejos de esto, hablar del político, del ser humano, una persona que no ostentaba, ¿no? No ostentaba riquezas ni nada por el estilo, y que era pegado mucho a una política de, yo diría, centro derecha, si se quiere, en un sentido, ¿no? Apegado a los principios de la familia, pero que siempre buscando mejores posibilidades para las bases y para la gente de abajo. Recuérdate que Ramón era un tipo también muy vertical en sus planteamientos, y que eso trae fricciones en el partido. Él era visto como un disidente dentro del mismo gobierno, y la gente se pregunta, ven acá, 5 años y algo del PRM en el gobierno, ¿qué pasó con Ramón Alburquerque, que no desempeñó nunca un cargo político? Bueno, reconoce usted que en el primer mandato del presidente Abinader, aparentemente hubo un recelo con alguna posición que quedaron de acuerdo. Recuérdate que antes de llegar al poder, se trazan pautas y se dicen, bueno, si yo gano, te pondré en tal estamento, yo quiero
creo que me vas a servir allí. Y parece que las cosas cambiaron y que tengo entendido que le habían ofrecido otra posición y él, bueno, públicamente lo había dicho, no, yo no acepté porque a mí se me dijo una cosa en campaña y ahora que estamos en el poder me ofrecen otra y él realmente no aceptó eso. Ahora, también, Entonces, ajá, Ángel, llegó momentos de este primer gobierno del PRM que él fue un crítico implacable, totalmente, llamándole la totalmente. Ujú, atención ujú. al gobierno de su partido con las políticas económicas, con el trato a las bases del partido y con el manejo de la diplomacia interna. Oye, oye lo que te estoy diciendo. Diplomacia interna. Una cosa es que usted pueda, tenga el poder avasallante dentro de una estructura política, demostrar su poderío, y otra que con diplomacia usted haga que las cosas fluyan. Y Ramón Alburquerque fue uno de los críticos sin piedad que sé que le hizo apartarse de esas mieles del poder, quedándose relegado en una posición que prácticamente eh, es para que no lo recuerden. Él luego fue bajando un poco el discurso, en donde atacaba las cosas mal hechas, porque él decía que aunque estuviera en el poder el partido al cual él representaba, había cosas que él no estaba de acuerdo. Es normal, pero luego se vio a un Ramón un poco donde más tenue, donde hacía críticas, pero no tan de una manera tan ácida como llegó a hacerlo a principio del gobierno del primer mandato. Lo cual decía era como que eso, de que él quizás al no eh, entender que no recibió el trato adecuado en una posición donde él realmente esperaba, pues muchos lo tomaron en cuenta como de que eso era una manera de él hacerse sentir, bueno, no me dieron la posición que yo buscaba y entonces yo voy a ser un crítico mucho más acérrimo. Pero lejos de eso, Igor, hablando del político de formación y del profesional, yo creo que República Dominicana se perdió a un potencial presidente, ¿no? Con la capacidad de ser un presidente porque dominaba muchísimos temas, además políglota. Tengo entendido que Ramón hablaba varios idiomas Ajá, sí, varios y idiomas. fue presidente del Senado también, que por cierto hoy a las 10:30 de la mañana tengo entendido que se le rindieron honores allá en la Cámara del Senado, en donde presidió el Senado, y ya debe haber dado ya cristiana sepultura en el día de hoy al político. Pero sí, un hombre con muchísima preparación, con conocimiento de minería y de química, y llevaba los temas muy con todo y el dominio que él tenía de muchos temas, trataba de llevárselo a la población en una manera llana que lo entendiera. Yo recuerdo ese programa que él fundó y creó en la Z101 los domingos, que no me perdía, se llamaba Los Sabios en la Los Z, sabios en la en Z. donde hablaba de una manera que la gente entendía, hablaba del carbón, hablaba de la minería, de la planta de que podíamos hacer para mejorar el asunto del problema eléctrico en República Dominicana. Bueno, era un cerebro realmente, con una capacidad muy buena para poder dirigir los destinos de la nación, pero muchos entienden también que el lado negativo de Ramón era que era una persona muy efervescente, típico de las personas como él, disidentes. El mismo caso de Guido Gómez Mazara y el mismo caso del doctor Peña Gómez. Fíjate que si tú mencionas doctor Peña Gómez, Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, en un sentido tienen lineamientos parecidos, son un poco efervescentes. Yo diría que Guido es el menos, pero son personas que confrontan mucho, son confrontativos, y eso en una sociedad como la de nosotros a la hora de tomar decisiones, pues pesa mucho, ¿no? La gente dice, bueno, pero es una persona un poquito que no sabe quizá manejar los modales. Ese episodio también de 1997, por ahí, Que 98, por me cierto parece. se volvió viral este pasado viernes porque todo el Ujú. mundo fue lo que atinó a buscar y reproducir este video en donde fue en la liga municipal, tú lo recuerdas muy bien, él llega y Claro que se sí. presenta y es el que dice que entren todos para que puedan ejercer la libertad del derecho libre de tránsito. Así mismo es, eso fue un Mira, episodio inolvidable. exacto, comparto contigo que el presidente Luis Abinader dentro de un decreto cabalístico 6226 al revés y al derecho, Ujú.
Atención a los que se lanzan, atención a los que se lanzan. Un numerito ahí, ese palé, 6226 fue el decreto en donde el presidente Luis Abinader declaró duelo oficial con la bandera media asta desde el viernes hasta el día de este domingo que se despidieron. Bueno, era de esperarse, sí. Exactamente. Sí, era de esperarse. Era de esperarse. Me lo merecía por los honores que se le habían hecho. Así en mi caso, yo tuve la oportunidad de darle seguimiento cuando tuve los primeros años trabajando en Jen Limousine, que estuve ahí, sabes que se trabaja todos los días, y cuando me tocaba esas largas horas para ir a Massachusetts o Connecticut o cualquier otra parte, escuchaba Los Sabios de la Z y era un plato fuerte. No, era una exquisitez. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Él explicó muchas cosas, inclusive hubo en un momento determinado que ahí él explicó el hecho de que él tuviera, fruto de su enfermedad, tuviera que bajar la guardia en sus aspiraciones políticas y cómo eso le afectó en la velocidad de toda su estructura. Luego se recuperó, trató, pero ya los tiempos no eran los mismos y ya los compañeros estaban mirando sus ojos hacia otras parcelas en las cuales están en el día de hoy y no saben si van a quedarse allí. República Dominicana sigue colgando sus soldados sin sacar el mejor provecho de ellos. Seguimos dejando de lado y subestimando la capacidad de nuestros soldados que están dispuestos a dar todo por la patria. Y yo espero que todavía tengamos la sensibilidad de poder determinar estos líderes que nos quedan aún. Nunca voy a dejar de decir la injusticia que se cometió con Leonel Fernández y el caso de Quirino, en donde se vinculó y se trató de desmoralizar un elemento para ese momento que significaba mucho para la política en toda Latinoamérica, y tratar de destruir esa figura iba inclusive hasta en detrimento de la misma dinámica política de República Dominicana. Al igual también con Hipólito Mejía y los escándalos que se dieron a raíz de la catástrofe de Baninter, a la vez que ahora con Luis, que están catalogando a Luis de que un presidente títere, de que no ha tomado las riendas del país y que todos sus funcionarios hacen todo menos lo que él dice. Es importante que nosotros empecemos a ver lo potable de nuestros dominicanos y esa insensibilidad de obviar y no favorecer con el hecho de confiar nos arrebate estas grandes oportunidades. Queda despedirlo con lo que caracterizan los honores de una figura de esta dimensión, que no existen días ni existen horas de transmisiones de medios de comunicación, ni palabras ni escrituras para poder empezar a hablar de un ser humano de este nivel como lo fue Ramón Alburquerque. Definitivamente, concuerdo contigo. Así es. Bueno, Ángel, otra cosa, ya casi he abusado de tu tiempo. Gracias, hermano. Bueno, puedo decirte que estás dando banquete, ¿verdad? Hoy me has aprovechado al máximo. Vamos a 2 bloques. Te lo voy a cobrar, ¿y de qué manera? Vamos para 2 bloques porque este de Ramón Alburquerque es un solo bloque. Pero este que vamos a cerrar ahora es importante que lo cerremos porque estoy viendo la información de Panamá, estoy viendo lo que ha pasado en Venezuela, estoy viendo lo que está pasando en Cuba, y como que el hecho de que el presidente Donald Trump diera un golpetazo en la mesa y dijera, hasta aquí va lo de Venezuela, parece que surgió efecto. Parece que estos que se creen dueño, amo y señor de la voluntad popular están como cediendo. ¿Qué fue lo que pasó luego de que la extracción de Nicolás Maduro fuera una sorpresa a principios de 2026 y una realidad para aquellos que pensaban quedarse enquistados en el poder? Bueno, era algo que yo hablaba contigo, me parece que ayer o en días pasados fuera de cámara, como dicen, en donde realmente, sí, dar el golpe en la mesa, muchos decían que no se iba a dar lo de Venezuela, se dio finalmente. ¿Y cuál es el mensaje que ha mandado el presidente Trump realmente? Bueno, primero a Cuba, ¿no? De que miren ya lo que pasó con Maduro. Ese régimen
castrista y que lo heredaron los sucesores de Fidel Castro, sigue empobreciendo a una isla que ya la gente no se come mucho el cuento esto de lo del embargo. Pues Estados Unidos en el 2024 estuvo enviándole a Cuba a nivel de negociaciones, estuvo enviándole pollo, leche y huevos y alimentos. El problema es que hay una cúpula corrupta en Cuba, que son los que dirigen los destinos de la nación, que tienen a una población realmente pasando, como decimos nosotros, pasando trabajo, ¿no? Y el gran problema que tiene Cuba ahora, a pesar de no tener suministro eléctrico, de tener mucha precariedad en el servicio eléctrico, del el hacinamiento ahora en las calles, señores, montañas de basura, precisamente porque ¿con qué funcionan los tractores y los camiones que Con recogen la basura? combustible. Con combustible. Y hay un problema. Venezuela suplía a Cuba prácticamente de manera regalada el petróleo, ya no está. Entonces ahora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, bueno, ella ha dicho, yo voy a seguir ayudando, pero Trump dio un golpe en la mesa y le dijo, cuidadito, cuidadito, esto no es así, espérate. Y ya le ha mandado un mensaje claramente a ella. ¿Crees que Claudia Sheinbaum va a enfrentar a Donald Trump? No creo. No, imposible, creo. imposible. Y tarde que temprano, Gustavo Petro, que también ha ido desafiando al presidente Trump, porque ha dicho en ocasiones, quiso comparar a que Miami es una copia de La Habana. Oigan hasta dónde se atreve este señor, es decir, que Miami copió el modelo de La Habana y que La Habana no tiene nada que envidiarle a Miami. Ok, si bien es cierto que La Habana es un lugar histórico y que fue, yo diría, cuna de gran parte de este lado del mundo, a principios de la década de los 40 y 50, la época aquella del Damaso Pérez Prado, del Mambo, Cuba era conocida como Las Vegas de Estados Unidos en esa época, ¿no? Había riquezas y había, antes de asumir el régimen de dictadura, ¿no? Entonces, Petro ha desafiado a Trump, pero lo ha hecho de ladito, no lo ha hecho de frente como en su momento lo hizo Maduro. Entonces yo creo que esto puede tener repercusiones claras y decirle, bueno, si ustedes enfrentan y entonces mantienen una postura similar a la que tenía Nicolás Maduro, pues van a pagar consecuencias por esto. La pregunta del $1.000.000 que mucha gente hace, que ha dicho, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos entonces va a caer pronto? ¿Ustedes no creen que hubiese sido un momento ahora para que China y Rusia se apoderaran de eso y se apropiaran? Señores, puercos no se rasquen jabilla. Si así fuera, ahora mismo, Igor, yo creo que la cosa estuvieran sentada para que China o Rusia, enemigos de Estados Unidos, pudieran decir, bueno, vamos entonces ahora nosotros a meternos aquí y vamos a provocar una guerra. No, la gente no está en eso, señores. La gente, sobre todo China, que tiene que es acreedor por ejemplo, el caso de Venezuela, está buscando la manera de cómo recuperar parte de su inversión allí, ¿no? En infraestructura y parte de lo que le dieron a Nicolás Maduro. Y no es tan fácil como la gente lo pinta, de que ahora mismo sería el escenario ideal para que Rusia o China puedan entrar entonces y decir, bueno, estamos aquí nosotros para apoyarte, Cuba. Ya no es así, señores. Después de que la perestroika cayó y que se dio en 1989-90 la apertura a la globalización, la sombrilla que cubría a Cuba de lo que era la Unión Soviética en aquel entonces, que cayó, pues el mundo se abrió a una economía muy unipersonal en donde cada quien tiene que rasgarse, como dicen, con sus propias uñas. Así que yo creo que el mensaje está claro. Veremos en lo adelante, creo que debe ser así, una política de conciliación más. Delcy Rodríguez lo ha dicho, que en su momento ella, cuando se den las bases sentadas, ella podría ser presidenta de Venezuela, pero cuando en su momento, ¿qué quiere decir ella? Bueno, que está en un momento realmente de transición, en donde hay que llevar paz, hay que llevar tranquilidad, y en su momento debido, cuando esté sentadas las bases para unas elecciones limpias y claras en Venezuela, yo creo que entonces ella podrá aspirar como otros candidatos también. Se irá viendo a través del tiempo, día tras día, cómo vaya evolucionando este tema, pero el hecho de lo que vaya pasando en Venezuela será indudablemente una repercusión en los demás países también que han copiado este modelo y que también han pretendido quedarse allí
como que no ha pasado nada y simplemente ver la lluvia caer. Es momento de continuar Definitivamente. avanzando y simplemente aprovechar esta coyuntura para que todo el mundo pueda transitar, vivir, disfrutar sin este tipo de mentalidad de estos gobernantes que cuando llegan allí entienden que apoderarse, adueñarse de la voluntad popular es lo que a ellos le da la autoridad suficiente para quedarse ahí de por vida. Y eso no es así. Ángel, ya me Así es. hicieron señas, yo estoy contentísimo. Este cierre fue espectacular. Ya en la próxima vuelta estaremos comentando más cosas, como vaya evolucionando este mes de febrero. Hay muchas cosas que se van a suscitar en este mes de febrero. Ángela Gramonte, estamos pendientes todavía de la evolución del SENASA 2.0, qué va a pasar Sí, con los otros implicados en la periferia, porque estuvieron, o sea, capturaron la cabeza por esa cola es bien larga. Esa cola es sí, bien larga. es un monstruo de, yo diría que de 7 cabezas, 8 brazos, 5 pies, es un monstruo. Y también ver de qué manera sigue evolucionando Estados Unidos con este caso de Minnesota, otros estados que quisieran verse envueltos en este Ay, tipo de sí, conflicto sí, sí. para, Ojalá que, ojalá que no, ojalá que no. para llamar al gobierno de Donald Trump y a todos sus funcionarios ineptos y llamarlos indolentes, más no se mira también que hay muchas personas que les gusta pescar en río revuelto y crear este tipo de situaciones y se hacen de la vista gorda, sabiendo que son utilizados como tonto útiles. Tonto útiles, porque aquí todos sabemos que en el gobierno pasado la tortilla estaba del otro lado quemándose y nadie decía nada. Nadie decía nada. La tortilla estaba quemándose hace rato que ya no había ni siquiera, estaba toda carbonizada y nadie decía nada. Ahora se viró la tortilla para que no se carbonice, se sigue virando, sigue buscando la manera de que quede doradita y ahora no, ahora se está pasando de calor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como hay Así es, hermano. régimen, como hay una visión, como hay un criterio, entonces las cosas ahora están mal. Veremos a ver, porque al final del camino es la voluntad de la mayoría. Y la voluntad de la mayoría está tomando que los cambios que se están suscitando en América Latina y en el mundo completo, la mayoría es la que decide. Porque si no fuera la mayoría, Xi Jinping no estuviera ahí. Porque si no fuera la mayoría, entonces no tuviera tampoco Vladimir Putin. Bukele no estuviera ahí. Muy cierto, Los pueblos muy son los que cierto. deciden lo que tienen. ¿Y por qué no se quejan con Bukele? Así es. ¿Por qué no se quejan con Bukele? ¿Por qué no se quejan con No, Putin? y lo confirmaron, el pueblo en este caso confirmó y dijo, no, no, espérate. Y hoy día El Salvador podemos decirlo que es una una potencia en crecimiento, porque, bueno, tiene un clima de paz que no tenía y de seguridad. Y eso, y ha aumentado muchísimo el turismo, lo cual lo pone ahora mismo en el ojo del mundo. Ángel Gramonte, la mayoría es tan poderosa cuando decide los destinos de una nación, los destinos de un pueblo, los destinos de sus autoridades, que mira el desastre que se cometió con Lula da Silva. Esta es presidente otra vez. Correcto. Así mismo es, señor. ¿Quién pensaba Luis Ignacio Lula da Silva. que iba a ser presidente de Brasil nueva vez? Una política diferente, una mirada, trajo una política internacional de conciliación, pero está ahí otra vez llevando los destinos de esa nación. ¿Mm? Así mismo es, señor. Así es. Entonces, al final de la jornada, lo importante es que hay que dejar el agua correr, porque al final hay que limpiar todo el desastre que muchas veces la indolencia, la insensibilidad y la falta de tacto y los intereses personales hacen que se cree toda esta nebulosa y hay que dejar el agua correr un poco y bajar los ánimos, que están muy caldeados. Bajar los ánimos porque al final todos estamos viviendo en este globo y no tenemos dónde ir. Nos vamos en contra de nuestra voluntad, como dice la lápida de la tumba de mi padre. Yace aquí un hombre en contra de su voluntad, porque todo el mundo quiere ser, todo ser humano quiere ser inmortal. Porque ese es Quiere ser perenne, quiere ser inmortal, así mismo es. porque todos amamos este plano terrenal, porque ese es el único que conocemos. Mas no Así sabemos mismo es. si cuando crucemos aquel lado solamente miramos a nuestros seres queridos diciendo, oh hijo, qué pena que estás allí, porque aquí donde estoy yo no regreso, porque no me han dado la llave y porque no quiero regresar, aquí yo estoy mejor. ¿Mm? Entonces al final vivimos Bárbaro. aquí todo en este globo y tenemos que
sobrellevarnos y Definitivamente. aprender a que cuando unos van es porque ya otros vienen. Eso es Muy así. cierto. Hermano, un abrazo, te quiero mucho, Dios te bendiga. Seguimos en contacto. Siempre. Sabes que las plataformas donde esté Igor Ureña, tú eres parte, como bien dijiste, inversionista moral. Y eso No, accionista moral. accionista moral. Definitivamente. Me encanta. Aquí y acullá, donde quiera que esté. Me Cierto. encanta ese título, porque eso se materializa, hermano. Se materializa ¿Cómo no? y los frutos ya lo veremos. Así que un abrazo y te veo a la vuelta. Continúa mirando todo lo que tenemos para ti en este canal de YouTube. Recuerda, dale a la campanita, suscríbete. También comenta. Lo que hablamos en estos episodios fueron interesantes y tu comentario es importante para nosotros. A la vez, comparte este contenido para que otras personas también puedan entrar al debate, y cuando recibas las notificaciones de que ya tenemos nuevos episodios, lo puedas recibir en tu correo, en un mensaje de texto, y enterarte de todo lo que va sucediendo con Golden Radio desde la plataforma de LPM Radio de LPM Media Group.